Ahora nos vamos a nivel de la población que practica el racismo. Allá lo oímos de otra manera. Ahí ya no somos ni brutos, sino que somos cabrones. Estos cabrones no tienen sentimiento. Somos peor que los animales. Para decir que somos haraganes, en Guatemala, para que no son de aquí, hay un término, que el que es carga para la sociedad es un huevón. Somos huevones, traemos enfermedades, somos sucios, no nos bañamos, fastidiamos, fastidiamos mucho. No sirven ni abono, ni para abono. No se puede con esta raza maldita. Eso es lo que recibí. Yo mismo tuve esa experiencia de estudiar en un colegio privado cuando tenía 8 o 10 años de edad. Cuando ingresaba a la clase, éramos 32 estudiantes quienes estudiaban en la escuela primaria, me acuerdo, que era tercer año o cuarto año de primaria. Eran 32 estudiantes, menos yo, éramos 31, pero mi maestra hacía el 32. Al nada más ingresar a la clase, recibía 32 agresiones racistas, solo con entrar. Y esas 32 agresiones racistas durante 8 horas de clase era terrible. Tuve que hablar con mis padres a esa edad, siendo un niño, y decirles, ya no voy a seguir estudiando, sáquenme de ahí, ya no quiero estudiar. La maestra estaba comprometida con eso también, la directora, las inspectoras, todo el mundo. Es parte de la fundamentación de cómo me he dedicado toda mi vida consagrada al estudio, a la elaboración de nuestro conocimiento, no para resolver con venganza ni con lo que yo sufrí, que nuestra cultura no es para eso. Nosotros somos totalmente distintos. Recibimos una agresión y la procesamos de otra manera porque no somos iguales. Cosmovisión es para articular, para fraternizar, para producir juntos. Pero eso no quiere decir que el racismo, por eso quizá dejamos esta conversación en el consenso que tuvimos para verla de último. El racismo es un problema administrativo, el racismo es un problema de salud, el racismo es un problema de poder, el racismo es un problema ideológico, el racismo es un problema educativo, el racismo es un problema cotidiano en la población, el racismo es un problema económico, el racismo es un problema de transporte. Ustedes viajan a Quetzaltenango y vean el transporte que hay en Quetzaltenango. Los buses para toda la población maya, son buses que no tienen frenos, son buses donde el chofer va a excesiva velocidad, ni siquiera los asientos son buenos, ya no digamos pullman. Y hagan la estadística de cuántos accidentes anuales hay de ese tipo de transporte. Entonces, es un problema deportivo. Aquí hay jugadores mayas que han llegado a un alto nivel de fútbol y los equipos donde juegan les han obligado a cambiarse su apellido. Y no voy a hablar más de esto porque tenemos el ejemplo Doroteo Guamuch hace muchos años, creo que en los años 50 o los años, sí, por ahí por los años 50, era un
maratonista maya que ganó la maratón de Boston en los Estados Unidos, y aquí en Guatemala no les quedaba más que poner su nombre, que el único atleta que había ganado una importante competencia, como es la maratón de Boston. Ustedes saben lo que es esa maratón. Doroteo Guamuch la ganó. Y entonces dijeron que cuando construyeron el Estadio Olímpico, le iban a poner el nombre de este corredor, pero el gobierno dijo, no, pues, como le vamos a poner el nombre de un indio, pongámosle su segundo apellido. Entonces el estadio se llamaba Estadio Olímpico Mateo Flores. Precisamente después de los acuerdos de paz, por la ley en contra de la discriminación, hoy volvió el estadio a llamarse, lástima, ya no está Mateo vivo, y ahora se llama el Estadio eh, Mateo Guamuch, si se conoce ya todo, tenemos unos 10 años o unos 8 años de saber que así se llama, gracias a los acuerdos. Entonces, el racismo es una lluvia, torrenciales de lluvia que cae todos los días. No resolvemos, o por lo menos no lo entendemos. Nuestra cooperación podrá resolver algunos problemas, pero no va a resolver los problemas de dignidad. Una cooperación que trabaja por la dignidad va a tener la respuesta también de dignidad. La cooperación tiene que preocuparse por llevar a cabo el intercambio de orgullos y el intercambio de dignidades para elevar su espíritu humano, porque al elevar su espíritu humano, la cooperación, nosotros los pueblos también elevamos nuestro espíritu humano, y más allá de eso, vamos a encontrar una confianza, vamos a encontrar hermanos, vamos a encontrar amigos y vamos a encontrar un consuelo para la realización de nuestra creatividad. No vamos a continuar con ese aplazamiento de lo que es el racismo en Guatemala. Está presente, esto no se ha terminado. Pero yo quiero insistir mucho, y perdone, pero estamos tocando la variedad, que tiene que ver con la guerra también. Las masacres, el genocidio, se llevó a cabo en argumento a tres ideas principales del racismo: inferioridad. Matamos, no matamos algo superior, inferior. Racismo, inferioridad, el insulto y la debilidad de que nos hablaban los filósofos creadores de la revolución industrial, de la revolución francesa. Entonces, lo que quiero significar es que el racismo es el director de todas las relaciones de poder entre el civilizado y el salvaje, entre el invasor y el invadido. Claro, con los grandes movimientos de liberación nacional en todo el ámbito del planeta, con las grandes ejecutorias por los derechos humanos en Naciones Unidas, por las grandes ejecutorias de la defensa de los derechos humanos en todos los pueblos del mundo y especialmente de América Latina, pues ya no es la relación civilizado-salvaje, sino que encontraron otra
Otra más emocionante, otra que uno se puede tragar, que no tiene cuidado, es la relación desarrollado-subdesarrollado. Pero el fondo del desarrollado es que es el civilizado y el subdesarrollado es el salvaje. Y términos del desarrollo, subdesarrollo, se quiere combatir con la pobreza, o se combate a la pobreza, o se quiere terminar con la pobreza. Y eso está bien, pero no quieren terminar con ese concepto de civilizado salvaje, no quieren terminar con ese concepto de desarrollado, subdesarrollo. Pues todo eso lo hacen en provecho del invasor. El otro problema es que nosotros no tomamos decisiones en el poder central. Jamás tomamos decisiones. Hermanos, estén de quién está el Congreso de la República. Es el primer poder de la nación. Nosotros no tenemos ahí ningún representante. Legítimamente que pueda tomar decisiones en la aprobación de una ley. En la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, no tenemos quien tome decisión. En el gobierno central no tenemos quien tome decisión. En todas las instancias de la administración pública no podemos tomar decisiones juntamente con la otra cultura. Más bien pretende ocultar toda la historia de las tres culturas que convivimos con la cultura de ocupación. Tampoco puedo generalizar en esa cultura de ocupación porque hay almas que se han comprometido en compartir con nosotros. Entonces, por eso, Antigua. Y aquí en Antigua se puso el poder de ese proceso translocal. Y ahí se fundó una organización militar que controlaba todo el territorio nacional, que se llamó la Capitanía General del Reino de Guatemala, donde esa ciudad fue construida a látigo, a tortura de la población invadida. Y a todo mundo del extranjero que viene se muere por ir a conocer su belleza, pero no saben que ahí se articuló toda la estructura de poder para crear todos los males que como torrente, como mar, olas caudalosas cayeron sobre esta cultura que vamos a cumplir el año entrante, 500 años de la invasión. Y me gustaría mucho, con todo respeto y con mucho cariño, de repente Ceci puede liderar, por lo menos que aparezca un comunicado en todos los medios de comunicación, cuál es la posición de la cooperación internacional en la conmemoración de los 500 años de invasión. Con 3 párrafos que publique la cooperación. Sería verdaderamente hermoso para nosotros saber que tenemos amigos, que tenemos hermanos, que continúan respaldándonos. Pero hay organizaciones de la cooperación internacional que han querido discutir la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
que me parece bien y yo apoyo eso, pero buscan hoteles de Antigua y hacer la reunión hablando de los derechos de los pueblos indígenas, donde se impuso el poder colonial utilizando los hoteles y que llevan el nombre del poder colonial. Yo estuve en la comisión paritaria. No voy a decirle el nombre, pero ustedes ya lo saben. Querían que discutiera la aprobación de la ley del sistema de consejos de desarrollo en el salón Pedro de Alvarado de X Hotel. Eso era una ofensa directa hacia nuestra dignidad como generación número 18 y 20 después de la invasión, que nos llevaran a discutir al salón con el nombre del invasor, el jefe del genocidio y de la represión de la invasión española. ¿Por qué? Porque toda esta estructura global de poder, pues por supuesto que las ONGs tienen poder, la cooperación tiene poder, todo el poder acentuado en Guatemala, en su institucionalidad. Está hecho con argumentos. Por eso es que nosotros hablamos de colonialidad del poder ya en términos sociológicos. Pero en el fondo esa colonialidad del poder tiene un acento de razón que no nos permite recuperar, por ejemplo, todo el contenido científico que está en los útiles, todo el contenido ecológico. La más grande biblioteca de libros que hay en Guatemala sobre ecología y ecología profunda, que es la más grande biblioteca en movimiento, lo portan las mujeres mayas en todos los mercados, en todas las calles, en todas las avenidas, en todos los centros, que concitan a las mujeres en todas las aldeas. Pero nunca hemos podido que los universitarios puedan descifrar toda la riqueza científica que está estructurada, que está creada en nuestros huipiles desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista fitomorfo, desde el punto de vista antropomorfo y desde el punto de vista cósmico. Ya dije, lo ven solamente como folclore. Esta agresión de que nosotros llamábamos anteriormente, que se refiere a la geopolítica del conocimiento, nosotros le llamamos la colonialidad del ser, porque ha querido penetrar a nuestra mente, ocupar nuestro ser. Pero no solo eso, sino que además hay una extracción de conocimiento que se los llevan a Europa, allá los procesan y nos los devuelven como que fuera elaboración de ellos ya con factura racional. Entonces, la extractividad no solo es en términos de minas, no solo es en términos de la tierra, sino que hay una extractividad del conocimiento. Por eso decía yo, educación bilingüe intercultural, pero con carácter extractivista. Porque el extractivismo es una posición de vida. El otro elemento, la violencia física, que se llama la colonialidad del ser, porque necesitan cuerpos disciplinados,
mentes obedientes. Vamos obligados incluso a asumir posturas hasta de sentarnos, asumir postura hasta de caminar. Esa es una violencia física. Bien, tenemos que descolonizar nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que pretende todo esto? Y ahí es donde tiene que diferenciarse totalmente. Comprendiendo nuestras maneras de ser, comprendiendo nuestras maneras de sentir, comprendiendo nuestras maneras horizontales de organización de la comunidad, comprender nuestras maneras de sentir y la cooperación de distancia de ese concepto de estructura colonial del ser, se va a distanciar de colaborar a la obtención de materia prima, mano de obra barata, mentes obedientes y cuerpos disciplinados. Eso es todo el problema. Pero este problema ha encontrado la resistencia también. Ustedes quieren física. La resistencia armada, no de los últimos 30 años. No han cesado las oposiciones al sistema desde hace 500 años. Solo basta con ir al Archivo Nacional de la Historia de Guatemala para encontrar, yo no voy a hablar de cientos, de insurgencia de los pueblos mayas, voy a hablar de miles, por supuesto, que se connota la rebelión de Atanasio Tzul en 1820, pero mañosamente la han tratado de jalar y lo nombran como uno de los precursores próceres de la independencia de Guatemala, cuando Atanasio Tzul no estaba luchando por la independencia de Guatemala. Él estaba luchando por la descolonización del país. Y es la única que aparece. Ni siquiera la de Juan Matalbat en Cobán. Pero han habido miles de formas de resistencia física y disciplinadamente la resistencia epistemológica. Entonces, el problema es que nosotros esperamos siempre la mano amiga, el abrazo solidario para resolver este terrible binomio que en principio se llamó el binomio salvaje civilizado. Después, con el avance de las ciencias sociales y cierto humanismo, dijeron, no, está muy duro. Mejor hablemos del binomio colonizador-colonizado. Con los movimientos de descolonización en África, en otras partes del mundo, y con el surgimiento de los países no alineados, y está muy duro y vamos a tener problemas. Mejor hablemos del superior inferior, que es menos que civilizado salvaje, pero al mismo tiempo vamos a tener el contenido superior inferior. Los movimientos democráticos a finales de 1900 o a mediados de 1900 del siglo pasado, en la década de los 70,
con toda la discusión que se dio sobre el desarrollo y subdesarrollo, la escuela de la CEPAL, las propuestas de Totonio dos Santos, de Celso Furtado, de todos los teóricos, de la discusión de aquella teoría del centro-periferia. Entonces dijeron, no, está muy complicado, entonces mejor planteémonos como desarrollados, subdesarrollados, pero con el ingrediente que ya no somos enemigos, sino que nosotros los desarrollados somos amigos de los subdesarrollados y les vamos a decir cómo deben salir de ese subdesarrollo para que lleguen a ser igual que nosotros. Ahí articularon todo ese concepto que no me voy a detener porque ustedes lo saben mejor que yo. Pero el discurso de, de Truman, por ejemplo, después de que gana después de que Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, aparece diciendo, fíjense lo que dice Truman, y de ahí viene todo ese concepto que nosotros, pie con pie, de la noche a la mañana estamos diciendo que somos subdesarrollados. Nosotros debemos iniciar un nuevo y osado programa para hacer disponible los beneficios de nuestros avances científicos y de nuestro progreso industrial para mejoría y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Ahí empezó toda esta política. Parece que tengo algún problema de, de seguir con el planteo. Voy a dejar de compartir para volver a intentar a, a recuperar. A ver, aquí llegamos hasta Truman. Y ahí aparece todo lo que es el planteamiento de la teoría del desarrollo. Muy bien. Estamos hablando pues después del acontecimiento de el triunfo de los países aliados frente a Hitler. Me parece que fue aproximadamente en 1949 cuando ya sale la elaboración. Entonces, lo que se han propuesto es cómo sacarnos del atrás, llevarnos por la senda del progreso y la posibilidad de realizar. Dicho campo. Pero que ahora ya le llaman desarrollo sustentable, ecodesarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo para adentro. Incluso hay etnodesarrollo. Y todas las teorías del desarrollo que uno, cuando lee, dice, ¿esto de qué se trata? Porque hay tantos desarrollos como intereses de los países para llevarnos a esas. Esas son las nuevas caras. Y entonces es tan amplio. Mire, fíjense que nosotros, los pueblos indígenas, nos dejaron fuera del desarrollo. Disculpe, porque usted también cabe en el desarrollo. Véngase con nosotros. Disculpe, fíjese que las mujeres
nos quedamos fuera no se preocupe, tengan la bondad de disculparnos que las dejamos, pero las mujeres también caben en el desarrollo. Disculpe, fíjese que nosotros que representamos la diversidad sexual del mundo, estamos pues, no se preocupen, vénganse, ustedes también caben en el desarrollo. Es decir, en el fondo, el más fuerte no tiene ni siquiera la mínima intención que el débil sea como él. Y tampoco nosotros las culturas milenarias queremos ser desarrolladas. Y ese es un punto de vista a clarificar. Porque nos encontramos yo he encontrado programas que son destinados para el desarrollo, pero están conscientes de lo que implica el desarrollo, por una parte, y están conscientes que los pueblos dominados no queremos ser desarrollados, sino queremos ser felices. Entonces se abre un ámbito de negociación para flexibilizar e impulsar programas que tengan menos desarrollo y tengan mayor vertiente de felicidad, porque hemos sufrido 500 años de infelicidad. Entonces, nosotros, todos nuestros sufrimientos tienen que ver con la colonialidad del poder, con la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Pero frente a eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cruzados de brazos? No. En todo nuestro continente está resurgiendo. Hay una reconstrucción, hay una insurgencia de un pensamiento social que está reemplazando las reglas de la subordinación intelectual y ha planteado premisas que buscan la liberación epistémica, es decir, nuestras maneras de ver el mundo, liberarlas de esa posibilidad mecánica del mundo impuesta por Newton, de ese modelo máquina, de esas premisas de causa y efecto que niegan el espíritu para el análisis y desarrollo de programas. Entonces, hay un movimiento muy fuerte de liberación epistémica. Yo creo que toda la cooperación internacional, yo creo que todas las universidades, yo creo que todos los políticos, yo creo que todos los intelectuales debemos por lo menos abrir nuestra mente y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en términos de la ciencia. Los mayas tetzales hermanos tienen su propuesta que se llama el bien de nosotros. De que Alik es el bien de nosotros. Son hermanos mayas que están aquí, tienen su propuesta. También los hermanos Tojolabal y las hermanas Tojolabal tienen su propuesta, el bien nuestro, muy emparentado con la propuesta anterior. Cuxlejal. Están trabajando y han logrado articular una buena posibilidad de autoorganización donde el gobierno de México respeta, está en el seno de toda la Sierra Lacandona, donde trabaja con otra mentalidad y con otra propuesta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde tiene escuelas. Y hay gente comprometida en procesos de educación, como el querido hermano Pablo González Casanova, que fue rector de la Universidad de México, y en algunas de sus escritos y declaraciones dice: yo fui rector de la Universidad de México
pero hoy estoy aprendiendo el bien nuestro y llegué como profesor, pero hoy soy alumno de la comunidad Tojolabal. Aquí hablábamos la vez pasada que ya está en vigencia la Universidad Cachiquel y está también la Universidad Ichil, y creo que hay otras universidades de las culturas mayas de Guatemala que están buscando la posibilidad de articularse, organizarse para generar y reivindicar este aprendizaje milenario que seguramente ha sufrido algunos cambios, pero también se ha gozado de los aportes. En Ecuador se reivindica el sumac caguasay, que todos sabemos que se llama el vivir bien o el buen vivir, y estamos hablando también en, en Bolivia, eh, el, el buen vivir, y de alguna manera se ha buscado cómo traslocarlo y trasladarlo a Guatemala, donde también se habla del buen vivir con sus probablemente adaptaciones al contexto. Pero también hay un fuerte movimiento aquí donde les estoy hablando desde el occidente del país, fundamentado en el libro sagrado del Popol Vuh, la plenitud de vida. Pues, con todos estos emergentes pensamientos que de repente podrían ustedes incursionar a verlos y a considerar y ver cómo la cooperación puede entrar para entender todas nuestras formas de organización, nuestras formas de ser y unirse, porque estos movimientos están entrando en coincidencia con todo lo que hoy conocemos como las epistemologías del sur, donde están incorporados grandes pensadores, eh, por ejemplo, de Portugal, uno de los grandes líderes de ese movimiento de epistemologías del sur, Ventura de Sousa, por lo menos podría ser un referente para ir afinando un nuevo concepto de cooperación. Y después puedo hablar de Pablo o del doctor Escobar de Colombia, Arturo Escobar. Puedo hablar de Sousa da Silva del Brasil. Eh, Puedo hablar de otros pensadores que han articulado coincidencias y relaciones entre las epistemologías del sur y las epistemologías del buen vivir, del vivir bien, del bien para nosotros y de plenitud de vida. Me parece que eh, en este sentido, a nosotros nos parecería importante, porque sin este núcleo no podemos entender todas nuestras manifestaciones, formas de organización, formas de diálogo, formas de comportamiento, posturas ante los recursos que recibimos, posturas en cuanto a la inversión de recursos, que es más importante. Me recuerdo que hace algún tiempo, hace muchos años, recibimos, eh, en ese tiempo yo formaba parte de una organización maya y recibimos unos recursos. Y entonces se armó una discusión cuál era lo primero que nosotros teníamos que hacer con esos recursos.
hermanos y hermanas plantearon, tenemos que comprar una computadora, tenemos que comprar teléfono, no, dijo otro, tenemos que comprar muebles y total que se armó una discusión y hubo una hermana que dijo, lo primero que tenemos que comprar son trastos para comer, trastos para beber. Pero yo me ponía a pensar, si la cooperación que nos dé estos recursos va a venir a ver qué es lo que estamos comprando, nos van a cortar. Pero lo que le dijo la hermana es, no, dijo, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que dialogar y hacer trabajo. ¿Qué vamos a hacer con los recursos de la cooperación? Pero recuérdense, en la cultura maya, todas las decisiones, todos los discursos, todas las planificaciones, todas las visiones de vida se hacen alrededor de la comida. La comida no solo te abre un diálogo, sino que cuando uno come, todos los sentidos que van más allá de los 5 sentidos del cuerpo se abren porque está entrando alimento y en esa medida estamos discutiendo y toda la discusión entra. Al penetrar en esa subjetividad de lo que es comprar comida, encontramos una visión de cómo puedes construir y entonces la primera decisión fue comprar trastos de comida y de verdad todo lo que aprendimos eran en las sesiones de café en la tarde, en las sesiones de almuerzo, no teníamos otra cosa que hablar que de los proyectos que estábamos haciendo y tuvimos un gran éxito a partir de la toma de decisión. Mi corazón está un poco triste ahorita porque ya es la última reunión que tenemos. Probablemente cuando ustedes lo consideren conveniente, vamos a abrir otras discusiones. No quisiera dejar el tiempo sin que tuviéramos alguna posibilidad de intercambio y otra vez pregunta y que fuera una actividad participativa de qué es lo que hacemos eh, en nuestro crecimiento humano, porque esa es la aspiración. Hay un apotegma, hay una precisión que nosotros en Occidente la usamos mucho, que dice, cuando camino, anda mi corazón. Y es casi parecido a algún dicho o alguna reflexión que se hace en la universidad cuando dice, este pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. Entonces la pregunta es, ¿caminamos en este curso, pero anduvo mi corazón? ¿Qué podemos? Eh, si nos quedó algo todavía que no estuvo muy claro, y algo que podamos clarificar en otro evento, como les digo, estoy en la mejor disposición, no se preocupen, no les va a costar ni un centavo, pero cómo seguir ahondando en eso. Y si hubiera Juanito Salog tiene la mano levantada. Bueno, ahí está Juanito, dispuestos a escuchar su palabra. No sé si tiene abierto su micrófono, pero veo su mano levantada. No, realmente no, y de plano haber sido hace rato. Dejo que otros participen. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, abrimos nuevamente el escenario para que las compañeras y los compañeros pues puedan hacer comentarios sobre su sentir, sobre las reflexiones que se han puesto sobre la mesa y ya sea comentarios, preguntas, opiniones, pero creo que en este momento podrían participar a viva voz, por favor, y pues transmitir esas reflexiones para todas las que estamos participando.
mientras se deciden a intervenir, quiero leer un comentario que hizo Élida. Dice, entendería que para la cooperación lo ideal es que los planificadores visiten, reconozcan e identifiquen las realidades y necesidades de las culturas donde pretenden intervenir para fortalecerlas y respetarlas. Gracias, Élida, por su comentario. Entonces, compañeras, compañeros, si alguien quiere participar, por favor, les dejamos el espacio. Mientras se deciden, yo quisiera reaccionar al compañero, al comentario de la hermana. Me parece que es fundamental conocer el contexto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que llevar a cabo una diferencia. Queremos hacer una cooperación de texto, ya sabemos que tenemos que atender los manuales del Banco Mundial, a los manuales del Banco de Desarrollo, a los manuales del Banco Centroamericano de Integración Económica, a los manuales del Fondo Monetario Internacional, que tienen el texto. Pero si nosotros queremos hacer una cooperación de contexto, quizá primero tenemos que entender el contexto para luego discutirlo con ese contexto, con ese texto que viene de afuera y de repente ponernos de acuerdo en algunas negociaciones. Es decir, parece muy importante ese comentario muy profundo. La pregunta es, ¿queremos cooperación de texto o queremos cooperación de contexto? Estoy abierta a la posibilidad, no me gustaría que se quedaran sin hablar. Por Adelante, favor, Teresa. Sí, muchas gracias, profesor Daniel, por las experiencias compartidas. Yo quisiera preguntarle, bueno, los temas son tan profundos, pero tal vez compartirnos de qué forma se podría armonizar el tema del pluralismo jurídico, es decir, que cómo se podría complementar de tal manera que se pueda accesar a la justicia para pueblos indígenas que están en áreas rurales donde los servicios básicos ni siquiera llegan, la presencia del Estado es nula. Entonces, ¿cómo se podría como armonizar los principios, valores de los sistemas de justicia indígena y las del Estado para acercar la justicia a la población? Muchas gracias. es una pregunta verdaderamente muy honda. Voy a tratar y la puedo responder en un minuto o 2 minutos, pero quiero comentarle la experiencia que tenemos. Por lo menos hay un dirigente de la intelectualidad maya que se llama Pedro Ischú, que trabaja en una especie de conferencia de los pueblos indígenas que la ha recepcionado el organismo judicial. Y ellos han abierto, tienen aproximadamente como unos 5 años de estar generando diplomados para magistrados, para jueces, oficiales de los tribunales de justicia y llevan a cabo ese diplomado una vez al año, donde trasladan todo el concepto de sistema jurídico maya
desde el punto de vista de su filosofía, desde el punto de vista de su concepción de la libertad, desde el punto de vista de la concepción de su fundamento ético y desde el punto de vista de la elección de los conductores de justicia en todo el territorio nacional que llevan a cabo la realización del derecho maya. Incluso, excuso decirle que yo he tenido la oportunidad de ser profesor de ese diplomado y empieza a surgir una mínima sensibilización. Pero se puede imaginar usted, después de 500 años de aplastamiento de la cultura, que este estado que estamos viendo con todas sus limitaciones, abra una posibilidad para que los jueces y magistrados de alta jerarquía, de alta magistratura, estén por lo menos acercándose al conocimiento del sistema jurídico maya. Ha habido alguna apertura donde han conocido varios casos, donde llegan personas que los van a juzgar, pero a la hora de que están en la audiencia, les dicen a los jueces, miren, a mí ya me juzgó el sistema jurídico de mi comunidad. Entonces los jueces entienden y dicen, la ley dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Y entonces dice, ya no te vamos a juzgar porque ya te juzgaron. En lo mínimo, la institucionalidad del Estado está reconociendo la existencia del sistema jurídico maya. Ahora, eso es en el plano de la práctica y lo que está ocurriendo hoy. Pero si nosotros nos estamos definiendo, aunque sea en el discurso, porque hace falta la reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, para que esto quede ya en ley, pero en el discurso nos reconocemos como una nación multiétnica, multilingüe y pluricultural. Debemos profundizar la discusión, debemos profundizar el debate, el diálogo acerca de la pluricuridicidad del derecho guatemalteco. Y aquí tienen mucha responsabilidad las universidades y las escuelas de derecho para instaurar un diálogo abierto, flexible, e iniciar no solo la investigación y el estudio de la pluricuridicidad, sino que también en la construcción del derecho guatemalteco. Nosotros no tenemos teoría del derecho guatemalteco. Y si nos atrevemos a teorizar el derecho guatemalteco, vamos a teorizar la posibilidad de la construcción de un derecho que asuma la pluricuridicidad como posición de vida a la hora de la impartición de justicia, a la hora de garantizar la libertad, a la hora del momento trágico de la libertad, como vamos a juzgar ese momento trágico de la libertad, por supuesto, con una nueva filosofía, con una nueva doctrina y que me parece que tenemos que buscar el punto de unidad entre lo que vino de Europa en la implantación del sistema jurídico maya y en lo que tuneamos nosotros aquí como forma de expresión en el sistema jurídico maya también. Entonces, ¿cómo unir, cómo buscar vínculos de entendimiento
para generar este tipo. El problema está en la discusión de que nosotros, como sistema jurídico maya, utilizamos la lógica del tercer incluido. Esto es muy importante, de que esa es la gran discusión ahora, ¿no? Y qué es lo que nosotros nos proponemos enseñar, la lógica del tercer incluido. Porque el sistema jurídico de Occidente tiene la lógica del tercer excluido. En la lógica del tercer excluido, las cosas son buenas y son malas. O son malas o pueden ser buenas. En la lógica, estoy poniendo un ejemplo que se me ocurre en este momento. En la lógica del tercer incluido, las cosas son malas, son buenas o pueden ser regulares. Es decir, o son negras, son grises y son blancas. Es decir, hay un momento de posibilidad de que la justicia se convierta en la conductora espiritual de la resolución de conflictos, porque si yo entré a violentar una casa y entré a robar el día de hoy como Daniel, y el día de mañana al mismo vecino otro personaje hace lo mismo que yo, solo que en otra casa, a la hora de presentarse al juez maya, el juez maya lo que hace es tomar en contexto a Daniel y a los habitantes de esa casa, porque no le va a poner la misma pena que me pone a mí al otro hermano que entró a violentar esa casa, porque fueron circunstancias diferentes las que me obligaron a mí a entrar a violentar esa casa. Y son diferentes las circunstancias de vida de quienes viven en esa casa que el otro escenario que tengo aquí. No nos corresponde la misma pena. No nos corresponde ser calificados en las mismas circunstancias, porque son distintos los hechos, distinto el día, distintas las circunstancias y distintas los contextos. Yo creo que por ahí sería el avance y sería mi respuesta tal vez me pasé un minuto más, en 3 minutos de lo que sería la posibilidad de hacer un análisis más profundo. Muchas gracias, Daniel. Tenemos otros comentarios. Bueno, María Salomé nos dice que agradecemos al doctor Daniel los conocimientos compartidos. Tobías y yo estamos siguiendo el diálogo. Son dos compañeros que andan de viaje ahorita. Ingrid Sivinac nos dice, interesante, definitivamente se sigue con las mayorías, con la mayoría de pensamientos hacia nosotros los indígenas, sobre todo en las diferencias sociales en cuanto al trato. Teresa Macario, quien hizo la última consulta, nos dice que muchas gracias. Y compañeras y compañeras, si alguien quisiera expresar de viva voz en este momento algún otro comentario o consulta, pues también le agradecemos su participación. Bueno, mientras las compañeras tienen alguna otra pregunta o comentario o reflexión, Daniel, yo quisiera como para ir haciendo una síntesis de lo que hemos discutido en las 3 sesiones, ¿podrías eh, hacer un resumen de, a tu criterio, cuáles son los elementos más visibles del conocimiento maya presentes en la actualidad? Sí, la pregunta es muy, muy interesante porque me parece que ahí es donde encontramos el punto fundamental para entrar a conocer la diferencia que hay con el conocimiento propiamente que vino de Occidente. Por ejemplo, si la pregunta fuera
en el concepto propiamente de Occidente, yo podría decir, bueno, lo más visible en el conocimiento de Occidente, por ejemplo, podría ser la arquitectura, o por ejemplo, podrían ser las matemáticas, o por ejemplo, podría ser los conceptos de ingeniería civil, porque ese conocimiento se refiere a destacar que es lo más importante de los estancos compartimentados en que se atribuye cada disciplina, que no tiene relación aparentemente. La biología no tiene nada de relación con las matemáticas y las matemáticas no tienen nada de relación con la astronomía. ¿Qué es lo importante a destacar en la cultura maya? Pues para mí lo importante a destacar en la cultura maya es esa visión global que se tiene de la comprensión del universo. En esa visión que se tiene de la comprensión global del universo, está fluyendo en todos los niveles de la realidad guatemalteca, no ha dejado de fluir a pesar de la invasión, algo que si quieres, Aris, y si me permites ponerle un nombre, lo más hermoso que tiene el conocimiento maya es esa ecología de saber. En algunas manifestaciones se expresa más, en otras manifestaciones se expresa menos. Estamos hablando de la ecología de saberes del sistema jurídico que está planteado en todo el territorio nacional y que en este momento, y estamos en esta discusión, se está llevando a cabo la impartición de justicia, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, si salimos a la calle y nos vamos a los mercados, ahí está la biblioteca en movimiento que se emparenta con esa concepción jurídica del derecho que también tiene sus manifestaciones ecológicas. Pero al mismo tiempo, se están llevando estos dos hechos latentes, palpitantes en el medio nacional, se están elaborando poemas, se están elaborando pinturas y estoy seguro que en este momento se está llevando a cabo una composición del son que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con el arte de tejido. Ahora estamos hablando del arte propiamente artístico de la poesía, pero estoy seguro que se está cocinando un delicioso caldo de nabos, una deliciosa ensalada de hierbas, con tamalitos tostados, recalentados en el comal, para vincular esto con el arte culinario. Y al mismo tiempo, en este momento habrá un nacimiento que está liderado por una comadrona en este proceso de la luna, en que nos encontramos prácticamente en el cuarto creciente para llegar al plenilunio. Y estamos hablando entonces de la mitología de Ixquic. El 7 de marzo vamos a tener luna nueva. Entonces, ahí estamos vinculando todo el concepto de vida, todo el concepto de lo que las comadronas entienden por nacimiento vinculado con la luna. Y estoy seguro que en este momento habrá otra persona que esté desentrañando cuál es su huachuque, como dicen, cuál es su destino.
¿Qué posibilidades tiene para desarrollar? Porque está ingresando a la posibilidad de su nahual. Entonces, gracias, Ari, por la pregunta, que lo que a mí me interesa destacar que hablaríamos en términos, ¿tú quieres académicos? Me interesa destacar que lo más importante de la cultura maya, de su conocimiento, de su pensamiento, es eso que ahora se llama transdisciplinariedad, que es lo que está antes del conocimiento, en el conocimiento y después del conocimiento, que es lo que irá a aparecer mañana como novedad de la cultura maya, aunque no se sepa, pero es ese conocimiento. Es decir, tenemos preparado en este momento novedades de conocimiento, novedades de arte que se está generando, pero que no pueden discutirse cuál es lo más importante. De repente, con todos estos conocimientos, se está articulando también un manifiesto para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala en marzo del 2022, 2023, perdón, por ejemplo. Es decir, es algo tan global, articulado, que si estuviera Edgar Morín aquí, o Edgar Morán, estuviera diciendo que estamos ante la manifestación práctica o la praxis del pensamiento complejo. Yo por ahí lo miraría, Sari, pero además estoy diciendo, no sé dónde hay una fiesta de de celebración del municipio, donde está el baile de los viejitos y los más de 70 expresiones de danzas que tiene la cultura maya, y se estarán preparando, y de los Estados Unidos enviando recursos para que la fiesta del pueblo salga lo más hermoso posible. Estamos hablando también de economía, ahora hablamos de economía internacional. Entonces, me es difícil decirte y puntualizarte en un momento dado en toda una expresión global del conocimiento maya. Muchas gracias, Daniel, porque pues eso nos permite pues ahondar en la comprensión, ¿verdad? De la complejidad y de la cosmovisión maya y de los aportes que puede dar para el entendimiento también de las sociedades. Hay un comentario de Elena Caal, nuestra colega de Alta Verapaz. Ella nos dice, la vida cotidiana de las y los originarios se vuelve cada vez un reto dependiendo del contexto. Por ejemplo, la educación de mi hija en un colegio católico, si bien es cierto que no la obligan, pero la mayoría de las y los niños recientemente les aplicaron ceniza y a ella no. Igual ocurre para el 15 de septiembre, que visten a las niñas y niños con nuestra indumentaria. Son acciones de resistencia. Acá en el territorio estamos como pueblo maya Epchi, seguimos resistiendo ante la instalación de megaproyectos y monocultivos, en este caso de palma aceitera, entre otros, porque nuestro pensamiento como pueblo no es la explotación de los bienes o recursos naturales. Muchas gracias. Si yo puedo reaccionar, si me permite, Daria, a mí me parece fundamental esta expresión porque es verdaderamente una síntesis, no solo de lo que hablamos aquí, sino que es lo que está ocurriendo, no solo en Guatemala, está donde hay pueblos indígenas en América Latina, se está llevando a cabo. Y lo que estamos diciendo y lo que dice nuestra querida hermana de Cobán, que hace el comentario, es que la ecología de saberes hay que compartirla, hay que darla a conocer. Y de repente abrir un diálogo de saberes con las diferentes formas de organización de la cooperación para que tengamos una visión global y que ubiquemos bien de qué se trata la resistencia. La resistencia es epistemológica. Hoy más que nunca está eso en profundidad. La resistencia
es para convertirnos en desobedientes epistémicos. Y eso lo tenemos muy claro. Yo no puedo entrar en negociaciones con mi conocimiento cuando sé que hay un desobediente epistémico. La felicidad es que aún gobiernos como el de México acaban de publicar un libro donde recuperan los cuentos mayas. ¿Cómo es posible que el gobierno de México publique un libro de cuentos del Pop Bug y donde no está el Pop Bug, y el Pop Bug nació aquí en Chichicastenango y nosotros ni siquiera tengamos una edición obsequiada del Ministerio de Educación de este país o del gobierno? Eso nos dice que aquí el avance va muy lento y que podemos buscar alianzas con otros gobiernos y otras posibilidades para continuar con la emergencia de nuestro conocimiento. Bueno, Daniel, muchas gracias. Se ha quedado realmente pues corto este espacio de 3 sesiones para ahondar en muchos temas que quedaron pendientes, pero bueno, y yo quiero agradecerte porque pues en el equipo somos, en el equipo en que interactuamos todas las personas, somos un equipo de trabajo multicultural, multilingüe, multirregional, con diversidad de experiencias y pues estos aportes nos ayudan pues a crear espacios de diálogo entre nosotros para pues conjuntar ideas y ser creativos para eh, generar las mejores energías para el trabajo y para dar nuestro servicio a las comunidades con las que trabajamos. Entonces, pues vamos a ir cerrando la sesión y pues...